Paz a vosotros, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de este día y pues voy a pedirles, por favor, si me permiten compartir pantalla. El día de hoy vamos a tener un estudio que vamos a titular Las piedras en la vida. Y es que a lo largo de esta vida, mis hermanos, se van presentando diferentes obstáculos en nuestra vida. Cada quien reacciona de manera diferente ante los obstáculos que se presentan, y es por esta razón que el día de hoy, pues, quiero compartir con ustedes este tema, llamado, repito, las piedras de la vida. Vamos a compartir pantalla para iniciar con la plática del día de hoy, y pues basados en esto, vamos a tomar estas diapositivas como guía y pues vamos a estudiar las piedras en la vida. Voy a permitirme compartir con ustedes un video corto de 1 minuto y medio, que es la introducción a este tema y que pues nos va a servir para comprenderlo. Vamos a poner atención a este video. Voy a darle play. Bien, no lo carga, mis hermanos, no hay problema. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva nos muestra que las piedras que se van presentando en nuestra vida pues tienen algunos usos. Por ejemplo, el distraído, el hombre que no se fija por dónde va caminando, el hombre que no pone atención a los obstáculos que se presentan frente a él, pues tropieza con las piedras que se presentan en su camino. Por eso es muy importante tomar en cuenta las palabras que decía el apóstol Pablo. El que piensa estar firme, mire y no caiga. A veces, mis hermanos, las piedras que se presentan en nuestra vida sirven como una piedra de tropiezo. Vamos a ver algunos versículos que nos van a recordar que en ocasiones estos obstáculos que se presentan en nuestra vida son piedras de tropiezo. Dice el Salmo 119. Dios nos da un consejo para que nosotros no tropecemos con las piedras. Dice el Salmo 119, versículo número 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Ese es un consejo que la Escritura nos da, que no volteemos hacia la vanidad. Porque si nosotros volteamos hacia la vanidad, mis hermanos, podemos tropezar, podemos caer, y esto pues va a traer consecuencias en nuestra vida. Cuando uno por andar distraído tropieza con una piedra y cae, los golpes son fuertes. Puede haber heridas, incluso hasta la muerte. Por eso es muy importante tomar en cuenta este primer consejo. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Cuando nosotros acudimos a la casa de oración, ahorita por la pandemia no lo podemos hacer, pero el apóstol Pablo nos da diferentes consejos. Vamos a ver uno de ellos en el libro de los Hebreos, capítulo número 11. Aquí se nos aconseja algo bien importante para no tropezar y caer. Dice Hebreos, capítulo número 12, versículo número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, aquí la Escritura nos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué va a suceder si yo no pongo los ojos en el autor y consumador de la fe, si no pongo mis ojos en el hermano que está al lado, en el hermano que está enfrente, en el hermano que está atrás? Por andar volteando
a ver lo que hace el otro, puedo toparme con una piedra en el camino, misma que me va a hacer tropezar e incluso me puede hacer caer. Por eso es muy importante tomar en cuenta estos consejos. Cuando estemos en la casa de oración, o incluso ahorita que estamos cada uno en su casa, debemos de tener puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Porque si nosotros volteamos a ver lo que está haciendo el hermano de al lado, en un descuido podemos caer. Dice la Escritura, allá en el Salmo 119, pero ahora en su versículo 165, nos da otro hermoso consejo la palabra de nuestro Dios para evitar tropezar y caer. Dice la Escritura de esta manera: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Esto lo dice el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y la parte final, no hay para ellos tropiezo. Es que el que ama la ley de Dios tiene puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe. El que ama la ley de Dios no está mirando hacia otros lados. Está concentrado en el camino. Cuando nosotros ponemos la mano en el arado, debemos de tener nuestra mirada fija en el objetivo. Como una anécdota, se las comento muy rápido. En cierta ocasión mandaron a un hermano a la sierra del estado de Hidalgo. Se quedó de sábado para domingo. El hermano en la casa donde se quedó trabaja el campo. Y le dijo al hermano, hermano, ¿quiere aprender a usar la yunta? ¿Quiere tirar del arado? ¿Puesto sus manos ahí en el arado? No, hermano, es que yo no sé. Hágalo. Nada más agárrese fuerte. Está bien, hermano. Y el hermano se agarró fuerte, pero iba mirando el piso para que, según él, el surco saliera derecho. Y llegó hasta el otro extremo, y cuando volteé hacia atrás para ver el surco que había hecho, hermanos, parecía un camino de serpiente. Se regresa y el hermano le dice, ve, hermano, por eso yo no quería hacerlo, porque yo no lo sé hacer. Y el hermano le dio una gran lección de vida que hoy quiero compartir con ustedes. Este hermano campesino le dijo, no, hermano, usted lo puede hacer. Nada más hay un detalle. Usted no estaba mirando en el lugar adecuado. Usted estaba mirando al piso, viendo el camino que iba haciendo. Así nunca le va a salir el surco derecho. Usted tiene que mirar un objetivo y no perder de vista el objetivo por ningún motivo. Mire, vámonos nuevamente al inicio. Se van al inicio del surco y le dice, ahora no quiero que vea el piso. Ponga su mano en el arado y observe fijamente aquel árbol que se encuentra al final del camino. No vea nada más, no permita que nada lo distraiga, ni el ruido, ni los coches, nada. Usted su mirada fija allá en el árbol que está al final. Pero es que, hermano, yo no sé, hágalo. Bueno, está bien. Pone su mano en el arado, empiezan a caminar los bueyes y él sus ojos puestos en el árbol. No los despegó para nada. Al final le grita al hermano, voltee. Cuando el hermano voltea, el surco casi derecho. No podemos decir, pues, totalmente derecho, ¿verdad? Pero el surco estaba muy derechito. El surco estaba casi perfecto. El hermano le dijo, ¿cómo puede ser posible esto? Es que usted puso su mirada en el objetivo final. ¿Qué aprendemos de esta lección de vida? Una lección real. Esto me lo platicó a mí el hermano allá en el campo. Que si nosotros queremos llegar al objetivo con un camino derecho, hay que poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Hay que evitar voltear hacia los lados, viendo qué hace el otro, porque entonces nuestro surco va a estar derecho. Y dice la Escritura, pues que lo torcido no puede enderezarse. Así que es importante que pongamos atención a esto, porque si al ir mirando otras cosas nos topamos con una piedra, tropezamos y caemos, corremos el peligro de no volvernos a levantar. Pero, adicional a esto, mis amados hermanos, tenemos otra cuestión que es muy interesante. ¿Qué tenemos? Vamos a ver
la siguiente diapositiva. Aquí en la siguiente diapositiva, también las piedras se pueden utilizar como un proyectil. Aquí vemos un ejemplo de dos personajes. Estos personajes de la izquierda, pues están utilizando las piedras como un proyectil para agredir a alguien. Y en la imagen de la derecha, pues es una imagen muy conocida por todos nosotros. David derrotando a Goliat. David utilizó piedras, y no porque fuera una persona violenta, sino porque era la manera de poder derribar a su enemigo, que era muy alto, más alto que él. Y la única manera, pues, era utilizando la piedra como un proyectil. Pero los hombres de la izquierda están utilizando la piedra como un proyectil para herir, como un proyectil para lastimar a los demás. La primera parte de esta imagen, vamos a ver lo que dijo Jesucristo, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo número 8. En el Evangelio de San Juan encontramos una historia conocida por todos, pero que Jesucristo toma para dejarnos una enseñanza muy importante. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, desde su versículo número 1. Voy a leer desde el 1. Y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado, él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo lecho, adulterando, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a los tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen, preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amados hermanos, Jesucristo nos dejó una enseñanza muy importante. A veces nosotros podemos crear estas palabras hirientes, estas palabras que hacen daño, estas palabras que causan el efecto que causa una piedra arrojada en la frente del enemigo. Nosotros con nuestras palabras podemos matar a alguien, podemos destruir a alguien. Las palabras que salen de nuestra boca pueden ser, mis hermanos, como un proyectil que puede matar el espíritu de las personas. Cuando Dios dijo allá en el libro del Éxodo, capítulo 20, no matarás, hay dos maneras de matar. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. De todos modos, tarde o temprano te vas a morir. Teme al que puede matar tu alma y destruirla. En este sentido, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, que no seamos nosotros estos que utilizan las piedras de la vida para poder matar y destruir a alguien. Porque la Escritura es clara. Si nosotros llegamos a matar a alguien con nuestras palabras, su sangre de esa persona va a ser demandada de nosotros. En este sentido, hay que ser muy cuidadosos. La Escritura en el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Mateo, para que tengamos especial cuidado de lo que sale de nuestras palabras, de nuestra boca. Dice el Evangelio en Mateo,
capítulo número 12, versículo número 35. 12:35 de Mateo. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nuestras palabras pueden convertirse en una piedra, en un proyectil que ataque a nuestros hermanos. Por eso dice la Escritura que debemos de tener mucho cuidado antes de hablar. Porque si yo con mis palabras hiero la flaca conciencia de uno de los hermanos, me voy a meter en problemas. De tal manera, mis hermanos, que podemos utilizar estas piedras, estas palabras, como un proyectil para destruir. Pero esto, mis hermanos, no es conveniente. ¿Por qué? Porque las palabras pueden herir, pero también las palabras pueden construir. Esa es la parte contraria. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en la cual nos vamos a dar cuenta del efecto contrario. Aquí fueron usadas como proyectil, pero el emprendedor utiliza las mismas piedras para construir. Es por ello, mis amados hermanos, que es muy, muy importante que nosotros aprendamos a utilizar nuestras palabras para edificar. Porque con mis palabras puedo matar o puedo construir. Dice la Escritura, el apóstol Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo número 13, él tenía una facultad otorgada por Dios. Él era un varón al cual Dios le había encomendado la predicación a los gentiles. Él tenía una autoridad muy grande. Era un apóstol, el apóstol de los gentiles. Y él con esta autoridad pudo construir, pero también podía haber destruido. Porque al tener él esta facultad concedida por nuestro Dios a través de Jesucristo, él podía haber hecho mal uso de esta facultad y sacar de su boca piedras que pudiesen haber destruido a la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba muy consciente de que todo lo que salía de sus labios tenía que ser para edificación. Miren, vamos a leer 2 Corintios 13, versículo 10. Vean lo que está escrito en este versículo. Por tanto, os escribo esto ausente. Es decir, Pablo no estaba presente en ese momento. Os escribo esto ausente por no tratar presente con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es decir, en este momento no estoy con ustedes, pero no puedo tratar con dureza, no puedo utilizar la potestad que el Señor me dio y destruirlos. No. Estoy consciente que aunque el Señor me dio una potestad, yo tengo que utilizar esa potestad para construir. Con las palabras se construye o se destruye. Con las palabras elaboro piedras para edificación o elaboro piedras para destrucción. Por eso es muy importante que tengamos cuidado. ¿Qué uso le damos a estas piedras que salen de nuestra boca? Dice el mismo apóstol Pablo en Efesios. Ahora vamos a ver la epístola de este varón a los Efesios en su capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Vamos a ver su versículo número 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Hermanos, las palabras torpes
Las palabras dichas de manera inconveniente o inadecuada pueden herir la susceptibilidad de nuestros hermanos y podemos hacerlos caer. El mismo apóstol Pablo decía, de esta manera, hiriendo la flaca conciencia de tus hermanos, es como si estuvieras hiriendo a Cristo. Esto es lo delicado de este asunto. Por eso, dice la palabra de nuestro Dios, cuida tus palabras. Que no sean palabras que puedan herir, que sean palabras para edificación. Procura que cada piedra que salga de tu boca sea una piedra que se vaya sumando, que se vaya añadiendo a la construcción de una hermosa edificación. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 1, hablando en este mismo sentido. Filipenses, capítulo número 1. Vamos a ver lo que dice también el apóstol Pablo en su versículo número 27. Está escrito de esta manera: solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Que conversemos como es digno del evangelio de Cristo. Es muy importante entonces, hermanos, que aprendamos, que reforcemos este conocimiento que ya tenemos y que cuando dirijamos algunas palabras, lo hagamos en el sentido de poder edificar a los demás. Porque, mis hermanos, podemos pararnos atrás de un atril, podemos pararnos atrás de un púlpito y utilizar las palabras de nuestro Dios para destruir. Y en lugar de hacer una predicación, puedo hacer una piedricación. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando yo predico es para edificación, pero cuando yo piedrico es porque estoy lanzando pedradas desde atrás de un atril y estoy lastimando o estoy hiriendo la conciencia de los hermanos. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos esta herramienta. Ahora, si a mí me toca estar del otro lado, si a mí me toca de alguna manera ser el que recibe esas piedras, esos misiles, porque puede ser, no solamente jugamos el papel de lanzar los misiles, a veces nos toca a nosotros recibirlos, nos toca a nosotros recibir esas piedras que duelen, sí, hermanos, duelen y mucho, pero tenemos que hacer lo que en esta fábula que les voy a platicar sucedió. En cierta ocasión a un hombre él tenía un burrito y el burrito, queriendo beber agua de un pozo, se agachó tanto tratando de alcanzar el agua que se cayó al fondo del pozo. Cuando su dueño empezó a buscarlo porque no lo encontraba, escuchó cómo rebuznaba al fondo del pozo. Se asoma, ve a su animalito atrapado en el fondo del pozo y, al no tener un malacate o alguna herramienta que soportara el peso del burro para poderlo sacar, el hombre dijo: pobrecito, se va a morir y va a estar sufriendo. Para que esto no suceda, mejor yo lo voy a enterrar. El pozo tiene poca agua, mejor lo voy a enterrar. Y agarró la pala y empezó a echarle tierra y piedras encima al animalito. Pero el animalito, cada vez que le cayó una pedrada en la cabeza o en el cuerpo, en lugar de sentarse, en lugar de dejarse morir, lo que hacía el animalito era que se sacudía las piedras, la tierra que le caía encima, y le volvía a aventar otra palada con tierra y piedras, y el burrito le dolía, pero se volvía a sacudir y echaba a los lados todo lo que le iba arrojando su dueño. Y entre más paladas con tierra y piedras le echaba, el burrito, más lastimado, seguía haciendo esos movimientos para tirar la tierra hacia los lados
Y sin darse cuenta, la tierra fue subiendo, 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 y con ella el burrito. Cuando su dueño se dio cuenta de que el animalito no se estaba dejando afectar por estas piedras, sino que por el contrario se estaba sacudiendo y estaba subiendo, siguió aventándole de pedradas, procurando que cayeran a las paredes del pozo, y el animalito, después de un tiempo, logró salir del pozo. Debemos estar conscientes también de una cosa, mis amados hermanos. La Escritura nos muestra que en esta vida va a haber personas que continuamente van a estar arrojándonos piedras. Y esto no es que yo lo desee, es una realidad. Este mundo está movido y está motivado por la envidia, por los celos, y esto provoca a que muchas personas, si nos ven progresar, nos tiran piedras. Si ven que avanzamos, siguen arrojándonos piedras, nos critican, nos señalan, nos meten el pie para que caigamos. Pero la Escritura dice, el que piense estar firme, mire y no caiga. Tenemos que hacer lo que aquel burrito. Si me arrojan una pedrada, tal vez me duele en el momento, pero ¿qué tengo que hacer? Yo no soy eso que me dijeron. Yo soy un digno hijo de Dios, y como hijo de Dios, tal vez me tiraste con tu comentario, pero dice la Escritura que el justo 7 veces cae, pero las mismas 7 veces se vuelve a levantar. Tal vez herido, tal vez lastimado, pero de pie. Las verdaderas batallas de un hijo de Dios se libran de rodillas. Cuando estamos de rodillas y oramos a Dios y nos levantamos, todo cambia como por arte de magia. Es el efecto de la oración. Es el efecto de una respuesta oportuna de parte de Dios. Pero hay que levantarse, hermanos. Hay que seguir adelante. No podemos quedarnos en tierra. Dice la Escritura que somos estimados como ovejas de matadero. Cada día de nuestra vida vamos a ser objeto de críticas. Vamos a ser objeto de burlas. Mientras más avance el tiempo, más dura se va a volver la situación para nosotros como hijos de Dios. Se vienen los tiempos más difíciles, se viene la persecución y nos van a arrojar piedras, tal vez hasta literalmente, como Esteban que murió apedreado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ya veíamos en la imagen que el emprendedor utiliza las piedras que llegan a su vida y las utiliza para construir. Pero también las piedras, mis hermanos, se utilizan para, vamos a ver, aquí en la imagen nos damos cuenta que también las piedras las utiliza el hombre cansado para descansar. También para eso sirven las piedras. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos un descanso. Somos humanos y como humanos nos cansamos. Pero ¿es válido sentarse a descansar? Sí. Jacob lo hizo. Ahí en Génesis capítulo 28, vamos a ver rápidamente. Este hombre, como ser humano, se cansó. Dice Génesis capítulo 28, en su versículo número 11. Desde el 10. Y salió Jacob de Berseba y se fue a Harán y encontró con un lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, ya estaba cansado. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Es válido, mis amados hermanos, que hagamos un alto en el camino. Es válido que nos sentemos a descansar, pero un corto periodo de tiempo, solamente en lo que recuperamos las fuerzas. Pero no podemos sentarnos a descansar de manera definitiva. Hay una alabanza que todos nosotros conocemos. Sí, cansado del camino, nos sentamos, no, nos detenemos, dice, otros cogen nuestro asiento y al final no habrá lugar
No hay descanso hasta el llegar. ¿Se acuerdan de esta alabanza? Podemos sentarnos, sí, somos humanos. Hay momentos en los que nos cansamos, hay momentos en los que sentimos desfallecer, pero no hay descanso hasta el llegar. La Escritura dice a través del profeta Jeremías, si buscamos un verdadero descanso, busquémoslo en nuestro Dios. En el capítulo 6 de Jeremías se nos aconseja que el verdadero descanso se encuentra aquí. 6:16 de Jeremías. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. Haz un alto. Es válido que te detengas. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ojalá, mis hermanos, que nosotros nunca digamos esto. Ojalá que nosotros digamos, estoy cansado, me voy a sentar un instante a descansar en esta piedra, pero voy a llegar hasta el final. Porque, mis amados hermanos, es muy importante no detenerse en el camino. A veces, también las piedras nos dan otra enseñanza importante. Por ejemplo, ¿qué hacen los niños con las piedras? Vamos a ver qué hacen los niños con las piedras. Los niños, mis hermanos, en ocasiones se ponen a jugar con ellas. Ahí tenemos a unos niños, aquí tenemos a una niña. Los niños utilizan las piedras para jugar. En ocasiones, mis hermanos, los problemas que se presentan en nuestra vida pueden ocasionarnos cansancio. Pueden ocasionar que nosotros nos sintamos agotados. Es válido. Pero si aprendemos a ver esas piedras en el camino como parte de un juego, de un proceso para nuestro crecimiento, va a ser mucho más sencillo que logremos objetivos importantes. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, por eso Él mencionaba algo que es una lección de vida para todos nosotros. Capítulo 10, versículo número 15. Dice así el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay que aprender a ver la vida a través de los ojos de los niños. Por algo Jesucristo decía, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que a nosotros, no a todos, pero sí a algunos de nosotros, nos faltan algunas de las virtudes que tienen los niños. Si un niño, yo lo subo a la parte alta, a la azotea de una casa, un niño pequeño, y yo como su padre, estando abajo, le digo, hijo, arrójate. Tal vez en principio, no, si me aviento me puedo caer, me puedo pegar, pero si yo le digo, hijo, soy tu padre, arrójate, yo te amo, no voy a permitir que nada malo te pase. Si tú te avientas, yo te voy a agarrar y no te voy a dejar caer. ¿Qué hace el niño? Sí, papi. Y se avienta. Y yo lo cargo y lo abrazo. Esta es una virtud que tienen los niños. Los niños confían en su padre. Y a veces nosotros como hijos ya no confiamos en nuestro Padre Celestial. A veces la fe flaquea. Y ante las adversidades de la vida, ante las pruebas que se presentan en nuestro camino, a veces decimos, ya no puedo más. Y en lugar de tratar de brincar el obstáculo, nos sentamos,
nos caemos esperando la muerte. Esto no puede ser, hermanos. Dice aquí mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo número 42. Fíjense cómo hablaba Jesucristo refiriéndose a los niños. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Estos pequeñitos que creen en mí. Por eso la Escritura dice, el que no recibiera el reino de Dios como un niño, traducido, el que no aprenda a confiar plenamente en su Dios, no heredará el reino de los cielos. El que no aprenda a ver los obstáculos que llegan a su vida como un juguete, como los niños que veíamos en la imagen, que a pesar de que tenían muchas piedras en su camino, se pusieron a jugar con ellas. Hermanos, debemos de aprender a ver la vida a través de los ojos de los niños, porque los niños creen en su Padre. Los niños no se amedrentan ante los peligros. Los niños se atreven. Los niños tienen muchas virtudes. Por eso la Escritura nos aconseja que seamos como ellos, que los objetos que lleguen a nuestra vida, que estas piedras que lleguen a nuestra vida puedan ser convertidas en oportunidades para crecer, como le pasó al burrito de la historia. Es importante entonces que aprovechemos estas circunstancias. Vamos a ver qué más sucede con estas piedras. Estas piedras, mis amados hermanos, también pueden ser utilizadas por un escultor para hacer una bella escultura. He aquí un ejemplo. Un escultor dándole forma a una piedra. Una piedra sin forma, vean en qué puede ser convertida. O el escultor de la derecha, todavía mucho más definida esta piedra. Amados hermanos, es importante comprender que si una piedra llega a mi vida, si una roca, un problema muy grande llega a mi vida, y yo me decido a convertirme en un escultor, no importa el tamaño de la piedra, no importa el tamaño del problema, no importa lo que suceda y lo que tenga yo frente a mí. Si yo tengo el valor, la confianza, la paciencia y el valor suficiente de enfrentar mis problemas, voy a transformarlos en una hermosa escultura. En la Biblia, por ejemplo, hay en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 2, había un personaje llamado Hiram. Este personaje tenía la habilidad que Dios le concedió de transformar las piedras en hermosas esculturas. Dice segundo de Crónicas, capítulo 2, versículo número 13. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido que fue de Hiram, mi padre, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, metal, hierro, piedra, en madera, en púrpura, en cárdeno, en lino, en carmesí, asimismo para esculpir todas figuras y sacar toda suerte de diseño que se le propusiere, y estar con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Aquí vemos a Hiram trabajando en piedra que podía esculpir todas figuras. Pero para poder hacer esto, mis hermanos, necesitamos tener a la mano un martillo. Necesitamos tener a la mano un cincel. Voy a ponerle nuevamente la imagen para que vean estos escultores cómo logran labrar la piedra. Aquí en el escultor de la izquierda, aquí está el martillo, el cincel. En el escultor de la derecha también aquí tienen sus elementos de trabajo. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando un problema llegue a mi vida,
Si yo tengo el valor suficiente y la confianza en Dios, voy a agarrar el problema, voy a agarrar el martillo y le voy a empezar a dar forma, de tal manera que lo voy a convertir en una hermosa escultura. Bueno, ¿y cuál es ese martillo? Dice el profeta Jeremías, capítulo número 23, versículo número 29, de la siguiente manera. Este martillo que tenemos que agarrar para poder labrar y transformar las piedras que se presenten en nuestro camino es la palabra de Dios. Dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. La Biblia, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. De manera que la próxima vez que se presente una roca frente a mí, en lugar de sentarme y decir, no puedo más, tengo que agarrar mi Biblia, tengo que agarrar la palabra de Dios y empezar a taladrar y empezar a golpear este problema, de tal manera que lo vaya yo reduciendo y lo vaya yo transformando en un puente o en una escalera o en algo que pueda yo escalar y brincar del otro lado. Pero esto solamente lo logran los hombres valientes, como fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía allá en Filipenses capítulo número 3, versículo 7, ¿qué hacía el apóstol Pablo con todas las piedras que se aparecían en su camino? ¿Ustedes creen que Pablo no se tropezó con piedras? Por supuesto que sí, hermanos. El apóstol Pablo se tropezó con muchas piedras en su camino, pero él dijo, Filipenses capítulo 3, versículo número 7, fíjense lo que decía Pablo, cada vez que a su vida llegaba una piedra. El apóstol Pablo decía esto, pero las cosas que para mí eran ganancias, eras reputado, eras considerado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con todas las piedras que se presentaban en su vida? Él decía, todo lo tengo por estiércol para ganar a Jesucristo. Quiero hacer una reflexión final, mis hermanos. En todos estos ejemplos que pusimos de las piedras de la vida, la verdadera diferencia no estuvo en la piedra, estuvo en el uso que como seres humanos le dimos a la piedra. La piedra es la misma que se utiliza para edificar, es la misma que se utiliza para descansar, es la misma que se utiliza como proyectil o es la misma que con la cual nos podemos tropezar. El problema no está en las piedras. En esta vida nos vamos a topar con muchas piedras a lo largo del camino. La culpa no la tienen las piedras. El problema no está en las piedras. El problema está en mí, en el uso que yo le dé a esas piedras. Por eso es muy importante aprender a hacer lo que dice el profeta Jeremías en su capítulo 15. El profeta nos da un consejo valioso. Dice Jeremías capítulo número 15, versículo número 19. Debemos aprender, amados hermanos, que no podemos hacer a un lado las piedras del camino. Lo mejor es aprender a lidiar con ellas para de esta manera transformarlas cuando se presenten en nuestra vida. 15:19 de Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, si sacares lo precioso de lo vil, se puede presentar una piedra en tu vida, fea, grande, deforme. ¿Qué tienes que hacer con ella, hermano, hermana? Toma tu martillo, pon tu confianza en Jehová, ponte a trabajar y
transforma esa piedra en una obra de arte que te sirva para seguir avanzando. Pero no puedes detenerte, hermano, hermana. Tienes que seguir adelante. Porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Finalmente, quiero decirles que entre más piedras nos topemos en el camino, más grande será nuestra construcción. Y esto lo sabe todo el mundo. Es más, hasta hay una canción en el mundo. Una fracción de esta canción dice: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Hermanos, la próxima vez que nos encontremos una piedra en el camino, ¿vamos a rodar y a rodar? ¿Y esa va a ser nuestro destino? ¿Rodar y rodar? No, hermanos. Dios no nos hizo para estar en el piso, rodando, lastimándonos. Dios nos hizo con la finalidad de poder crecer y crecer y crecer y crecer. A esto nos llamó Dios. Y entre más piedras se presenten en nuestro camino, más grande será la construcción. Entre más aflicciones, pruebas y angustias tengamos en esta vida y las transformemos o trepemos a ellas o las hagamos a un lado como lo hizo el burrito, vamos a poder llegar a nuestro objetivo. Por eso, en este periodo de prueba, hagamos a un lado estas piedras y sigamos adelante. Dice este último versículo, 2 Corintios. El apóstol Pablo nos muestra el secreto de su éxito, porque si alguien se ha topado con piedras en este camino, definitivamente ha sido él. El apóstol Pablo sufrió, y esto lo dice la misma Biblia, peligros en la mar, peligros en el desierto, peligros en la ciudad, fue apedreado, fue azotado. Es más, sufrió peligros hasta entre falsos hermanos. Y esto yo creo que es algo de lo más doloroso que debió haber sufrido el apóstol Pablo, que sus propios hermanos lo hayan puesto en peligro. Dice: peligros entre los de mi nación. Nosotros en esta vida vamos a sufrir mucho. Lo dice la Escritura: es menester que por muchas tribulaciones, por muchas piedras entremos en el reino de Dios. No podemos hacer a un lado las piedras del camino. En lugar de buscarlas hacer a un lado, busquemos acomodarlas como los niños de la imagen, una sobre otra, para que vayamos subiendo cada vez más y más y más alto. Dice la Escritura, versículo que ustedes conocen, el profeta Isaías, que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán. Hermanos, levantemos nuestras alas y volemos. El apóstol Pablo logró salir adelante de todas las adversidades porque él actuó de esta manera. 2 Corintios 12, versículo número 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Con este don inmerecido que yo te doy, te debe ser suficiente. Bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Es decir, me voy a alegrar cuando esté mi camino lleno de piedras. Me voy a alegrar cuando me arrojen proyectiles. Me voy a alegrar cuando mire alrededor y no vea más que piedras, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Versículo 10. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando soy flaco, cuando estoy más rodeado de piedras, cuando más peligros y aflicciones hay en mi vida, cuando más piedras tengo por subir o por transformar en hermosas esculturas, entonces soy más poderoso. Yo los invito en el nombre del Señor Jesús a transformar las piedras que podamos transformar, y las que no, trepemos en ellas
pero sigamos adelante. Como decía el apóstol Pablo, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios. Que el Todopoderoso nos dé a todos la fortaleza para permanecer en pie y para no caer, y si caemos, levantarnos y llegar hasta la vida eterna. Que el Todopoderoso les colme de bendiciones. Paz a vosotros.